Muy buen mediodía y así damos comienzo a Lo Justo y Necesario hasta las 2 de la tarde por A24 en vivo con toda la información social, toda la información del minuto a minuto que acontece. Por supuesto, en el minuto a minuto aquí estamos con todo. Tenemos que hablar de movilidad jubilatoria y tenemos que responder una pregunta sobre la que hace semanas nos venían consultando, más que nada jubilados y pensionados, el aumento de diciembre por ley de movilidad jubilatoria. Finalmente se oficializó el día jueves 12,11% de aumento en las jubilaciones, cuarto y último aumento del 2021. Recordemos que este aumento se suma al de marzo, que fue del 8,0%, el de junio del 12,12% y el de septiembre del 12,39%. El acumulado con este aumento que se acaba de oficializar queda en 52,7% anual de movilidad jubilatoria. Se estima que este número, que la movilidad va a quedar por arriba de la inflación, si consideramos y tenemos en cuenta que los analistas privados acerca que arrojó el último dato del relevamiento de expectativas de mercado, hablaron de una inflación para este año que va a estar en un 50-51%. El tema es si esta movilidad jubilatoria que se está estrenando en su primer año de vigencia soluciona el problema de bolsillo que actualmente tienen y que desde hace muchos años también tienen los jubilados y pensionados. Más allá de que diciembre era un mes que despertaba mucha expectativa porque el cálculo matemático de este mes puntual fue distinto, era distinto al de los otros aumentos porque diciembre está determinado de alguna manera por la recaudación de dos periodos, 2019-2021, no tuvo el tope de recaudación. Si se hubiera implementado, según dice la ley, el tope de recaudación, esto de no se puede pagar más de lo que se recauda, bueno, finalmente este tope no se implementó. El 52,7% que se genera a raíz de un tope que se levantó de recaudación no soluciona el problema de fondo. ¿La culpa la tiene la ley de movilidad en los bolsillos de los jubilados y pensionados? No, lo dije muchísimas veces, no es la culpable esta ley o la anterior o la anterior. La culpa, la responsabilidad de lo que pasa, de esta brecha que se profundiza y que es amplia entre lo que es el costo de vida y el valor de las jubilaciones, la responsabilidad es justamente de la inflación, de este proceso inflacionario interminable. Creo que el tema de las jubilaciones tienen dos inconvenientes. Y antes de decirles cuáles son estos dos inconvenientes, le voy a decir números. ¿Por qué, más allá de que esta ley termine por arriba de la inflación, el problema sigue? Estamos hablando de beneficios jubilatorios mínimos que a partir del 1 de diciembre van a estar en 29.062 pesos. Pero hay pensionados, que son más que nada los de pensión universal para el adulto mayor y los de pensiones no contributivas, que cobran y van a percibir en el mes de diciembre menos de ese valor. Estamos hablando de PUAN de un valor de aproximadamente 23.000 pesos, de pensiones no contributivas de aproximadamente 20.000 pesos, con una canasta que rige desde el 1 de octubre, que fue el último cálculo que hizo la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, de 75.500 pesos. Pero además, estos montos de 29.000 pesos por un lado, de 23.000 por otro y de 20.000 por otro, lo cobran desde hace muchos años la mayoría de los jubilados y pensionados nacionales. De 8,5 millones que tiene el Sistema Previsional Nacional, aproximadamente 5 millones o más están en haberes de medios para bajos. Les decía,
Dos inconvenientes tiene todo este tema de las jubilaciones y la lucha eterna de los mecanismos de actualización con el costo de vida. Que los años que el jubilado pierde no se recupera. Lo que se pierde en los años de desfasaje frente a la inflación, el jubilado no lo recupera. Y los años que llega, que uno dice, bueno, el mecanismo de actualización más o menos terminó parejo a la inflación, no le alcanza. Es decir, que el problema tiene que ver con un problema estructural, un problema profundo que pasa por la solución de varias cuestiones. Una, un Estado que tiene que ayornar y adecuar leyes previsionales al contexto actual. La gente vive más tiempo, pero además adaptar los mecanismos de actualización a un proceso inflacionario que en la Argentina es imparable. Jubilaciones, aumento del 12,11%. Es el cuarto y último aumento del año 2021 por ley de movilidad jubilatoria. Alcanza a jubilados y pensionados contributivos y no contributivos y además a asignaciones familiares y sociales. Otro título que vamos a tratar en Lo Justo y Necesario, inflación en octubre 3,5%. Pese al congelamiento de precios de canasta básica, la inflación llega en los primeros 10 meses del año al 41,8%. Vamos a estar hablando en el programa de hoy de tarifas, dólar y los ingresos de salarios y jubilaciones. Reparación histórica, pagos por decreto. Este programa que se implementó en la Argentina en el año 2017 vuelve a ser noticia. Vuelven los pagos por reajustes, esta vez por decreto. Y además, medicamentos, acuerdo de precios, acuerdo de congelamiento de precios de medicamentos, lo acordó el gobierno con las distintas cámaras que nuclean a laboratorios nacionales, internacionales y de producción genérica. Les vamos a contar en la emisión de hoy cuáles son esos medicamentos y cómo quedarán los precios. Vamos a estar hablando de ciudadanías, de los problemas que hay muchas veces para los trámites de ciudadanías, servicios consulares con deficiencias de atención, con demoras y además con mucha burocracia. En un ratito vamos a estar hablando de esto, que quizá, por supuesto, en esta charla y en toda la información podemos o podés encontrar una solución. Movilidad jubilatoria, los nuevos valores que rigen a partir del 1 de diciembre, valores que van a estar vigentes hasta el 28 de febrero del año próximo. Lo están viendo en pantalla, yo ya se los adelantaba hace unos momentos. Haber mínimo 23.062 pesos. Además, pensión universal 29.062 pesos, 29.062 pesos. Además, la pensión universal para el adulto mayor, que representa el 80% de esos 29.062 pesos, en 23.200 pesos. A ver si podemos ir siguiendo la pantalla. Y además, todo lo que tiene, ahí está, 23.249 pesos. Y pensiones no contributivas, que representan el 70% del haber mínimo vigente, quedan a partir del 1 de diciembre en 20.343 pesos. Además, asignación universal por hijo, asignaciones familiares, asignación universal por embarazo, 5.677 pesos, teniendo en cuenta que en el caso de las asignaciones familiares hay 4 tramos de ingresos para poder cobrarlos, es decir, que estos montos quedan a partir de diciembre entre 1.119 pesos y 5.677 pesos. Si
el titular de estas asignaciones vive en zona desfavorable, a estos montos que yo les estoy informando hay que agregarle un plus del 30%. Y en el caso de ser salario familiar, asignación familiar de hijo con discapacidad, se duplica o se triplica este número mensual de acuerdo a los montos, ingresos brutos mensuales de las familias. Estos son los valores de diciembre. Reitero, haber mínimo vigente de jubilación y de pensión, 29.062 pesos. A veces uno no tiene los números en la cabeza y de tanto repetirlos, a veces pasa que 29.062 pesos, 5.677. Les cuento. Asignación universal por embarazo y asignación universal por hijo, 4.300.000 beneficiarios, y en el caso de asignaciones familiares, 4.200.000. Vamos a la mesa, los presento, tenemos un invitado y tenemos además los coequippers de siempre. Hoy están los dos. Hoy lo tengo a Damián Di Pace. La semana pasada estaba en Rosario trabajando, lo dijimos, le mandamos saludos. Al doctor Adrián Trócoli, gracias a los dos. Y también tenemos en la mesa al doctor Darío Signorini, quien es presidente de los comités en Buenos Aires. Y además presidente de la federación que nuclea a las entidades italianas de Buenos Aires. Gracias, Darío. Oh, gracias a vos. Tenemos que empezar con temas, vamos a repasar. Uno de ellos tiene que ver con reparación histórica, otro tiene que ver con inflación. Inflación 3,5%, Damián, en el mes de octubre, fue superior a las estimaciones del REM. Absolutamente, fue superior a las consultoras privadas que veían un escenario de piso de 3, alguno daba 3,6%. Alimentos terminó siendo el 3,4% y evidentemente el congelamiento al menos hasta ahora no surtió efecto en las góndolas. Clara, vamos a dar dos adelantos. Primer adelanto, ¿cómo viene la inflación en el mes de noviembre? Bueno, ahora ya sí con el congelamiento aplicado, los números de la primera semana de noviembre, de acuerdo a Orlando Ferreres, son los mismos números de la primera semana de octubre. Es decir, no estamos viendo una desaceleración de la inflación en las góndolas en el supermercado. ¿Qué está pasando con canasta básica alimentaria? Se van a dar a conocer los datos el próximo día jueves. ¿Qué es lo que nos está dando? La canasta básica alimentaria que el INDEC le dio en el mes de septiembre, 30.000 pesos. Si sacamos las grandes superficies comerciales, es decir, donde más se cumple el congelamiento de precio, y tomamos Autoservicio Nacional, Autoservicio Chino, donde no se está cumpliendo, la canasta básica alimentaria nos está dando 34.976 pesos adelanto para el mes de octubre. Datos que se van a dar a conocer por parte del INDEC el próximo día jueves. ¿Qué implica esto? Que el salario mínimo vital y móvil en 32.000 pesos, esta canasta básica alimentaria está 9,7% por encima del salario mínimo vital y móvil. Y el otro adelanto, Clara, en el dato del INDEC, viste que los estacionales, frutas y verduras subieron fuertemente subieron. ¿Sabes cuánto es el aumento interanual de frutas y verduras para aquellos que nos están escuchando? 86%. Fue el que tuvo mayor impacto en este 3,5% del mes de octubre. En un ratito, Damián, vamos a estar hablando del 15 de noviembre. ¿Qué va a pasar a partir del día lunes con tarifas, con dólar, con ingresos? Pero te voy a llevar más allá porque quiero también ir al año 2022 y cómo viene este tema de la inflación cuando hay un proyectado como objetivo del 33% por parte de Guzmán, del ministro de Economía. Creo que tampoco se va a poder cumplir la meta. Adrián, tema reparación histórica. Nosotros dos bien lo sabemos, lo que pregunta la gente desde hace años, desde el año 2017, acerca de reparación histórica. ¿Hubo novedades? ¿Podemos decir que buenas novedades de estos pagos por reajuste a través de decreto? Sí, hay dos preguntas que se repiten sistemáticamente. Una es si las cuotas que pagan de reparación histórica se cobran bien, y la otra es si después de haber firmado reparación histórica uno puede reclamar, principalmente por los aumentos por decreto del año pasado, básicamente la movilidad que ha perdido contra la inflación. Yo le agrego desde 2017 en adelante, el día que uno firma la reparación histórica. Hay fallos en donde dicen que sí a las dos cosas. Lo que te cuento es más. De hecho, hay un caso que salió por amparo, es un titular muy mayor, una jubilación de mucho tiempo,
es una invalidez, tenía 93 años, salió hace muy poquito y te doy 2 o 3 datos para mostrar lo mal que funcionan las cosas. No quiero por ahí ser demasiado grosero en la calificación, pero la persona está discapacitada hace 25 años, pero 30 ya casi. Pero el juicio se inició en 2011 por invalidez, como te decía. Firmó la reparación histórica en noviembre de 2018 y recién en junio del año pasado, esto es 1 año y medio, 1 año y 7 meses después, le pagaron la RH. El reclamo que se hizo en el amparo es que cuando le pagan la reparación histórica se le actualizaron con los decretos, particularmente el decreto de marzo de 2020, que no respetó el aumento que decía la ley. Bueno, lo que dijo la justicia es que para marzo del 2020, junio, hay que dar los aumentos de la ley anterior. Esto significa elevar el total de la reparación histórica y el haber mensual conforme a lo que hubiera dado la ley suspendida. Recordemos Adrián, que se reemplazó por decreto. En unos momentos vamos a seguir hablando de reparación histórica y lo que necesito preguntarte, porque es lo que pregunta la gente, es qué va a pasar con todo el tema de los reajustes, es decir, estos reajustes se pagan actualizados, me lo contestás en unos momentos. Y le doy la bienvenida, saludo, ya lo presentaba hace unos momentos, a Darío Signorini para hablar de los servicios consulares, que tienen que ver inclusive con propuestas planteadas en estas elecciones 2021 de comités que se están llevando adelante, se van a llevar adelante el próximo 3 de diciembre. ¿Cuánta frustración tiene la gente con respecto a este tema, Darío, si hablamos de los descendientes de italianos, que es la comunidad de extranjeros más grande que tiene la Argentina? Sí, realmente es un tema muy delicado. Nosotros estamos proponiendo, siempre hemos propuesto mayor presupuesto. Esto no lo resuelve una sola persona, lo resuelve un equipo de trabajo. Y tener la posibilidad de ampliar lo que es la ciudadanía italiana en Buenos Aires y en la Argentina. En la Argentina tenemos 1.120.000 conciudadanos. En la circunscripción consular de Buenos Aires, 350.000. Y otros tantos que pugnan por serlo. Ahora, si no se genera mayor presupuesto, y mayor presupuesto se traduce en mano de obra, en trabajo concreto y también en la aplicación que estamos diciendo, que se contraten ítalos argentinos, vale decir, mano de obra argentina que no tiene el costo que tiene aquel empleado que viene de Italia. Por otra parte, sí, hay que agilizar algunos trámites que indudablemente se traban. El otro problema son los turnos y realmente estamos dispuestos a seguir trabajando en esta materia de manera de poder generar satisfacción en la gente que hoy por hoy se encuentra disconforme y por el otro lado también recomendarle a aquellos ciudadanos italianos que tienen hijos menores de 18 años que los inscriban en forma directa. Se ahorran el costo de los 300 euros, por un lado, y facilitan las gestiones para aquellos que todavía lo tienen que hacer. Vamos a seguir hablando durante todo el programa con Darío Signorini, porque en realidad daba números. 1.120.000 italianos viven en la Argentina. Hay 6 millones de italianos en distintas partes del mundo. 1.120.000 viven en la Argentina, pero además Argentina tiene 27 millones de personas que son descendientes de italianos. Miren si no es importante el tema de la inclusión, el tema de los derechos. Bueno, hay mucha gente que se siente frustrada y hay muchísimas cuestiones por resolver en este sentido. Ahora con Human Chat de App Superviel Jubilados, resolver las consultas de tu jubilación es tan fácil que lo podés hacer chateando con un asesor desde tu sillón. Sí, así de fácil es de resolver todo lo que tiene que ver con tus consultas en Superviel. Descárgate la app Superviel Jubilados y viví con aptitud. Te acompañamos siempre. Superviel, mirá. A mí siempre me gusta arreglarme, incluso si es para chatear y resolver mis consultas en Superviel Jubilados. Sí, soy jubilada. Te acompañamos siempre. Superviel. ¿Sabías que la producción ganadera argentina se hace de manera sustentable? Un gran porcentaje de la producción se desarrolla en praderas y pastizales naturales. Encontrá la información en www.carneargentina.org.ar. ¿Sabías que la producción ganadera argentina se hace de manera sustentable?
Un gran porcentaje de la producción se desarrolla en praderas y pastizales naturales. Encontrá más información en www.carneargentina.org.ar. Bueno, hay una información importante que tiene que ver con asignación universal por embarazo que se conoció en las últimas horas y tiene que ver con la extensión en el pago. Comienza a extenderse a partir del mes de noviembre este pago de 6 a 9 meses, es decir, que esta asignación universal, que es una asignación social, se puede solicitar y cobrar desde el primer día de gestación. Si no lo pedís el primer día, podés pedirlo en cualquier momento del embarazo y desde el momento que lo pedís se te paga retroactivo desde el día 1. Es importante que sepan a quiénes llega puntualmente esta asignación, que está relacionada con sectores vulnerables, mujeres que están desocupadas, mujeres que están en la informalidad, aquellas que son trabajadoras sociales y además mujeres que trabajan en empleo doméstico. El trámite es presencial o se puede realizar también en línea a través de la plataforma del organismo previsional ANSES. La información entonces importante, se extiende el pago, se extiende la cobertura a 9 meses para asignación universal por embarazo. Les contamos, importante, si nos siguen en el Instagram de clarasalguero.ok, el sorteo que se realiza el próximo sábado 20 de noviembre de una tablet conveniente para justamente las personas mayores porque es pantalla grande, liviana y una batería alta duración. Te podés inscribir, por supuesto, en el Instagram de clarasalguero.ok y además durante toda la semana podés dejar tu consulta a través de las redes sociales de A24 y por supuesto aquí en Lo Justo y Necesario cada sábado responderemos todas las preguntas que sea posible. Volvemos a la mesa, habíamos dejado consultas. Damián Di Pace, el tema de inflación y decía, ¿qué va a pasar a partir del día lunes, gane quien gane, con el dólar, las tarifas y los ingresos? Bueno, hagamos revisionismo histórico. Veamos qué pasó en las últimas 5 elecciones. Si vos tomás la inflación, Clara, en el semestre previo a las últimas 5 elecciones, desgraciadamente esa inflación fue siempre elevada, pero después de las elecciones, en los últimos 5 comicios electorales, se aceleró. O sea, que desgraciadamente estaríamos en ese escenario. Una inflación acelerándose nuevamente a partir del mes de diciembre y sobre todo en el primer trimestre del año. ¿Es lo que pasó en los últimos 5 comicios anteriores? Sí, desgraciadamente sí, y estamos en un escenario para que vuelva a suceder. ¿Qué pasó con el tipo de cambio, Clara? El tipo de cambio oficial en los últimos 5 comicios. El tipo de cambio oficial siempre se retrasó en los últimos 5 comicios. ¿Cómo estamos ahora? Inflación del 52% frente a un tipo de cambio oficial que se devaluó el peso frente al dólar en el 29%. Es decir que en los últimos 5 comicios el peso se devaluó frente al dólar en el mercado oficial y probablemente vuelva a suceder lo mismo después de las elecciones, a pesar de que el gobierno lo niega, ¿no? Yo te preguntaba hace unos momentos, que quiero hablar también desde el 2022, porque pensaba, cuando planteamos el tema de la inflación, cómo va a impactar la emisión monetaria de todos estos meses, la represión que están teniendo los precios a raíz del congelamiento y la volatilidad o el cambio que pueda haber con el dólar en la inflación del año 2022. Me lo contestas en un ratito. Darío, teniendo Argentina la población más amplia, la comunidad italiana más grande del mundo y además habiendo 27 millones de descendientes de italianos, ¿por qué los servicios consulares no están en este país a la altura de las circunstancias? Fundamentalmente no están a la altura de las circunstancias porque el actual gobierno de Italia no provee el presupuesto necesario. Y es un error estratégico no tratar de aumentar los servicios consulares porque generan recursos. Cada ciudadanía sale 300 euros y esto ingresa directamente. Las renovaciones de los pasaportes tienen un ingreso monetario, pero no hay un destino y un extracto, te diría, del gobierno
italiano en este momento para los italianos con el exterior. En materia sanitaria ocurre lo mismo. Gracias al COMITES que hemos desarrollado un convenio con el Hospital Italiano, hoy nuestros connacionales tienen descuentos en las prestaciones de salud en el Hospital Italiano y no tienen ningún tipo de contributo de parte del Estado italiano para resolver algunas situaciones. Atravesamos una pandemia muy difícil, muy complicada. Sin embargo, no hubo recursos extraordinarios para los italianos que estamos en el exterior. Tenemos que pelear incluso por el Green Pass. ¿Qué es el Green Pass? Ahí está. Es otro elemento importantísimo que hemos logrado a través de parlamentarios del MAIE que estuvieron trabajando denodadamente con el ministro Speranza, el ministro de Salud italiano, para que se convalidaran las vacunas que se han dado en la Argentina, la Sputnik y otras vacunas que no tienen el reconocimiento de la Unión Europea y por ende eran una prohibición para ingresar a Italia. Hoy por hoy las están reconociendo y afortunadamente el connacional italiano que viaja a la madre patria tiene la posibilidad de establecerlo a través de este decreto que salió esta última semana. Darío, a pesar de que todo parece más sereno, la pandemia sigue. Me gustaría que en un ratito podamos destacar cuál fue el rol de ustedes en pandemia, con gente que había quedado varada en Italia, con gente que había quedado varada en Argentina, porque tuvieron realmente una actividad y un rol esencial en articular todo lo necesario para que cada uno llegara a su lugar de origen. Adrián, tema reajustes y estos pagos por decreto, ¿cómo se van a implementar? ¿Cómo van a ser las actualizaciones? ¿Se va a respetar lo que contenía la ley del programa inicialmente? ¿La cantidad de cuotas, las actualizaciones por ley de movilidad? ¿Cómo va a ser esto? Bueno, esto es una consulta casi diaria y tiene que ver con si lo que se cobró bien. Lo que hemos detectado en todos, absolutamente todos los casos que revisamos es que les pagaron mal. En algunos casos le pagaron un poco tarde y entonces ese poco tarde significa apenas un atraso por intereses. En otros casos significan diferencias muy significativas que se acumulan. Recordemos, Clara, que van 5 años ya 5 años desde que salió en 2016, entonces no hay demasiados que sigan cobrando estas cuotas, pero estas cuotas estuvieron en general más mal pagas. En algunos casos no vale la pena discutirlo, porque perdieron 5, 7 mil, 10 mil pesos y no vale la pena, y hemos encontrado diferencias de 100 y 200 mil pesos de retroactivo mal pagos como moneda corriente. Entonces, lo que se dio por decreto el año pasado, el ANSES lo piensa mantener tal cual en sede administrativa. Y lamentablemente la respuesta a la que te doy siempre, y no me gusta, a pesar de que no, lo hacemos de manera sistemática, ir a tribunales. La única manera de reclamar lo que corresponde es ir a tribunales. Te dejo otra pregunta. ¿Qué pasa si se paga mal, si abona mal la reparación histórica? ¿Qué posibilidades hay? Así volvemos a hablar de las instancias judiciales y administrativas. Hay un par de fallos de eso. Bueno, bárbaro. Entonces, así le explicamos a la gente cómo se maneja si esta actualización o este mecanismo de actualización a través de la reparación histórica se paga de manera incorrecta. Decíamos en la apertura del programa acerca del acuerdo en los precios de los medicamentos, un acuerdo que quedó plasmado esta semana entre el Gobierno Nacional, las cámaras Silfa, CAEM y Cooperala, que agrupan a laboratorios extranjeros y nacionales, y además asistió a este acuerdo la Cámara Argentina de Productores de Medicamentos Genéricos y de Uso Hospitalario. Para que se entienda bien, los medicamentos bajo receta, ¿sí? El acuerdo tuvo que ver puntualmente con eso, medicamentos bajo receta, van a cobrar un rol muy importante todo lo que tiene que ver con medicamentos ambulatorios. ¿Qué se resolvió? De común acuerdo, retrotraer los precios al 1 de noviembre y estabilizarlos, que no es lo mismo que congelamiento, después eso se lo vamos a preguntar a Damián Di Pace, que se estabilizan hasta el 7 de enero próximo. Además, se va a reimpulsar el medicamento genérico, es decir, la receta por droga, para que haya un ahorro, haya un alivio al bolsillo de aquellas personas que necesitan hacerse del medicamento, y además
un vademecum, va a seguir todo el tema del vademecum que publica el ANMAT justamente para realizar un monitoreo, un seguimiento de los precios de los medicamentos, más que nada para todos aquellos que tienen cobertura de la seguridad social. Entonces, importante esto que tiene que ver con un acuerdo de estabilización de precios de medicamentos, que no olvidemos que el INDEC marcó un 62,2% interanual de suba en el precio de los medicamentos, varios puntos arriba de lo que fue la interanual del costo de vida, que estuvo en el 54%. Yo quiero volver a la mesa, sigo dejando preguntas que voy recordando que hace la gente y por supuesto preguntas que interesan aquí en lo justo y necesario. Damián, hablamos siempre, emisión monetaria implica inflación a futuro. Yo digo, implica inflación a futuro próximo. Bueno, ¿qué va a pasar? Emisión monetaria, calentamiento del dólar. ¿Hasta cuándo se va a poder sostener pisado el dólar y las tarifas? Bueno, ahí lo que tenemos que ver es lo siguiente. Primero, ¿qué pasa con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? O sea, Argentina casi no tiene reservas claras. En diciembre vencen 1.800 millones de dólares. Primer trimestre del año vencen 4.400 millones de dólares de deuda. Y en el año, Argentina necesitaría 19.000 millones de dólares que desgraciadamente no tiene. Por lo cual, ante escasez de dólares, probablemente que si no hay acuerdo, el dólar paralelo se amplíe la brecha y haya que devaluar el oficial. En el caso de que haya acuerdo, obviamente mejorás las condiciones del mercado y mejorás esa expectativa. Vamos al peso. El peso es el que pierde valor permanentemente porque vos tenés que financiar el gasto público con emisión monetaria. No hay alternativa. Más pesos en el mercado que nos demanda la economía real para que usted compre un paquete de galletitas o una leche o se produzca en la economía, está haciendo caer el valor del peso. ¿Qué va a pasar después de las elecciones? Ojalá, Clara, y eso no lo podemos decir porque no tenemos la información. No se cumpla tu relato de hace unos instantes. Y ojalá que haya una fuerte coalición de gobierno donde se empodera el ministro de Economía y Argentina tenga un plan económico para los próximos 2 años. Ojalá, porque hasta ahora el costo social y económico de las elecciones de los argentinos en los últimos 5 comicios los pagó usted, señor, el televidente que está del otro lado. No lo pagó la política. En el mes de septiembre, el mes de agosto, ya en el mes de agosto se rompió la barrera que venía siendo tendencia en los últimos 5 meses antes de agosto de una inflación que iba desacelerando. Eso nos había dado un poco de respiro y un poco de esperanza de una cuestión no tan complicada. Clara, perdóname que te interrumpa en ese punto, porque es importante lo que vos decís. Guzmán en el primer semestre del año había corregido el déficit fiscal, era del 0,6%, había disminuido la velocidad de emisión monetaria, se podía financiar el fisco y ¿sabés qué pasó? En agosto la inflación había desacelerado a 2,5%. Después de las PASO se aceleró la emisión, incrementó el gasto público y el peso de vuelta perdió poder adquisitivo porque la inflación se aceleró. Darío, yo te preguntaba hace unos momentos, me parece importante, seguimos en pandemia en el mundo, el rol que han tenido ustedes con las comunidades, tanto argentina como italiana, en este tema de resolver que cada persona volviera o estuviera en corto tiempo en el lugar donde tenía que estar o donde residía. Sí, realmente esa fue una tarea humanitaria muy buena y en equipo, en escuadra. Ahí se trabajó de conjunto entre el cónsul general Marco Petaco, el Ministerio de Salud de la Argentina, la Dirección de Migraciones, en ese momento el sotosecretario, senador Ricardo Merlo desde Italia, para generar una conjunción que nos permita evacuar 4.200 conciudadanos italianos en la Argentina que estaban varados por temas de trabajo, por temas de estudio, por relaciones que tenían que ver con la familia, y poder devolverlas a Italia sanos y salvos y traer a su vez ítalo-argentinos que estaban en Italia y llevarlos a la Argentina sin ningún tipo de complicación. También se hizo un salvataje con un crucero, que era el crucero del retorno, que había organizado la colectividad italiana con la colectividad española. Y estaban varados en Génova a través de una empresa
privada pudieron venir hacia la Argentina a costo de la empresa del crucero y por otra parte embarcar 900 conciudadanos italianos que pagaron solamente la tarifa de embarque. Por otra parte se les dio asistencia sanitaria, hospitalaria, en algún caso alimentaria y hasta también se llegó a tratar de cubrir los gastos de viaje. Son todas cuestiones más que importantes y que a veces pasan desapercibidas en toda esta situación que estamos hablando, que involucra a los italianos y también a los descendientes. En un ratito, porque tengo un dato, a ver si me lo confirmás, Darío, para las elecciones del 3 de diciembre hay en el padrón 350.000 personas, ¿puede ser? Sí, 350.000. Y solo se inscribieron pero para 200, votar 14.000. tengo que hacer una aclaración. Sí. 270.000 serían las que estén en condiciones de votar porque los menores de 18 años no emiten el voto. Perfecto. Ahora, después si querés te hago el relato por qué la baja participación y por qué la incidencia de algunos partidos políticos de Italia que jamás se ocuparon de la comunidad italiana. ¿Por qué tan pocos relevamientos o inscripciones, y si esto no está relacionado a lo que hablábamos al principio del programa, las deficiencias en el servicio consular? Tenemos que contarles que Mayores Conectados sigue sumando videos tutoriales en forma gratuita que tienen que ver con tecnología, cómo utilizar, cómo subir fotos al celular, cómo guardarlas en tus celulares, cómo guardarlas en tu computadora y además cómo guardar conversaciones. Lo importante de todo esto es lo que decimos siempre, ocupar tu tiempo libre y tu tiempo ocioso de manera productiva. Lo podés hacer a través de Mayores Conectados Argentina, entrando a estos videos que están permanentemente en la página colgados, que son gratuitos y que los podés ver cuantas veces quieras. Habíamos prometido explicarles a ustedes, junto al doctor Adrián Trócoli, qué pasa si les corresponde cobrar la reparación histórica y esa reparación histórica, esa actualización, está mal liquidada. ¿Hay una instancia administrativa o directamente debemos recurrir a la instancia final, que es la demanda judicial? Lamentablemente, ANSES ignora desde hace años todo reclamo administrativo con o sin razón, salvo que uno se llame Cristina F. Todo el resto de los reclamos son denegados de manera sistemática. Hay dos tipos de fallos o dos grupos de fallos que salieron para los que tienen reparación histórica. Unos que dijeron que cuando se incumplió el contrato de reparación histórica, que esto es sencillo, se saca la cuenta, tenían que pagar 10, le pagaron 9. Lo que dijo la justicia, y esto en reiteradas oportunidades, es que hay que pagar todo el contrato, incluso el contrato a futuro, porque lo que hay es un incumplimiento de futuro, un incumplimiento de contrato con cuotas a futuro sin vencer. Se pagan todas juntas y se pagan a valor actualizado. Esto no hay duda alguna. Ahora, el problema se complicó, ingresó con esto de la falta o la incorrecta movilidad del año pasado, especialmente en marzo del año pasado, pero los subsiguientes. Recordemos que la ley de movilidad del año pasado estaba suspendida y las cuotas de reparación histórica se actualizaban por la ley de movilidad. El suspender la ley de movilidad significa pagarle menos reparación histórica. Son dos situaciones que están concatenadas pero separadas, porque alguien puede haber terminado de cobrar en febrero de el año pasado, esto significa que los problemas de los decretos del año pasado no lo afectan, pero le pagaron mal durante las 36 meses que cobró 12 cuotas. Entonces, estos dos problemas tienen lamentablemente pura y exclusivamente resolución judicial. Pero lo importante, lo más importante, quiero recalcarte, Clara, que era una duda que es una duda de la gente, se repite, es: yo firmé reparación histórica en donde firmé que no iba a reclamar más nada. Lo que uno no iba a reclamar era para el pasado. Lo que pasara después, se cae de Maduro que no lo puede reclamar, y te lo doy con un ejemplo. Me dejas un título abierto. No, es que... Ese tiene que ser otro programa. Bueno, pero te lo digo así, imagínate que yo firmo que no te voy a hacer juicio por nada y te quito la jubilación. Claramente, no por lo que firmé ayer, mañana pierdo el derecho a la jubilación. De acá para adelante lo recuperas. Exactamente. Darío, vienen las elecciones el 3 de diciembre, comités 2021. ¿Estás lista 2, Maye? Lista 2, Maye, y tengo la oportunidad de comandar un equipo de hombres y mujeres que están trabajando denodadamente desde hace mucho tiempo en el asociacionismo
italiano. Cada uno pertenece a una asociación, integran una lista de norte a sur. Acá no es un partido político que pretende solamente referenciarse con el norte, y hablamos sobre este tipo de integración. Realmente es una integración donde yo tengo compañeros de mucho tiempo con prácticas en las distintas instituciones y son todos conocidos. Le hemos sumado en esta renovación gente muy joven, porque yo creo mucho en la juventud y creo que son los que deben hacerse cargo de esta antorcha de la italianidad para que no muera nunca y para que este espíritu creativo, que es el ADN italiano, que tiene que ver con la fe, la familia, el trabajo y la pasión, siga inexorablemente. Recordemos que los italianos hemos sido socios fundadores de la Argentina, ya desde Manuel Belgrano, como para así citar alguna prohombre de la patria, también lo hemos hecho con figuras notables de la medicina como René Favaloro, como hombres que tienen que ver con la arquitectura, con la parte artística, con los tangos. Me parece que la Argentina, como dijo alguna vez Borges, somos italianos que hablamos español. Yo te agradezco enormemente, Darío, que hayas venido. Me voy a quedar con... Quizá me extienda en otro momento, ahora no. Yo tengo un relato en primera persona con todo este tema que hablamos con Darío. De las propuestas que leí tuyas, creo que me acopla o me va, o lo que más me sensibilizó es esto de defender la ciudadanía contra todos los cambios que quieren impulsar para limitarla. Hay un derecho de sangre y con ese derecho de sangre no puede ninguna legislación. Gracias, Darío. No, gracias a vos. Estamos votando en este momento porque los sobres han llegado a las distintas casas. Y decirles un solo mensaje al connacional italiano. Si vos tenés sangre italiana, sos italiano. No puede haber ninguna legislación y no puede haber ningún burócrata que impida adquirir este derecho tan importante como es el derecho a la ciudadanía. Digo algo y quiero compartir esto que está diciendo ahora Darío. Vivimos en un mundo donde se están logrando y ganando muchas luchas que tienen que ver con no a la discriminación en todos sus sentidos, no a la desigualdad de género. Sin embargo, a veces la legislación puede más. Si sos hijo de una pareja que no pudo consumar su matrimonio legal, entonces no sos hijo, o sos hijos de segunda, no sé exactamente cómo expresarlo. O si tenés tu mamá que es italiana, pero tu papá no podés heredar esa ciudadanía si es por el lado de tu mamá que es mujer, pero sí por el lado de tu papá que es hombre. Creo que hay que avanzar con estas cuestiones porque detrás de cada historia, detrás de cada persona hay una historia. Hay una historia que tiene que ver con padres, que tienen que ver con abuelos que llegaron a la Argentina y que es la Argentina de sus hijos y que es la Argentina de sus nietos. Y todo eso tiene que ver con el derecho de sangre. Y acá reitero, el derecho de sangre puede más que todo. Puede más que cualquier legislación. Tenemos que ir al consultorio, si vamos al consultorio a responderle a la gente, un momento esperado. Bueno, comenzamos, yo voy leyendo, porque voy leyendo en el momento. A ver, César Navarrete, los que cobran pensiones no contributivas pueden cobrar la asignación doble de hijos. No, habíamos dicho en más de una oportunidad que este tema del salario doble alcanza solo a trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, con ingresos mensuales brutos familiares hasta 115.062 pesos, pero no, y no entiendo por qué, a los jubilados y pensionados nacionales. A ver, otra consulta. Darío Clara se quiso jubilar con 33 años de aporte y me dieron una PUAN. ¿Cómo puedo pasar a jubilación? Seguramente te terminaron otorgando una pensión universal para el adulto mayor porque no pudiste probar 33 años de aportes genuinos.
no pudiste utilizar moratorias, quizá sí pasaste el socioeconómico, por eso tenés una POAM, pero no probaste esta historia laboral que la ley exige que tengas por lo menos 30 años con aportes. A ver, ¿qué más tenemos para ir contestando? Anita Escalante, si mi pareja es pensionado, podemos hacer el concubinato y no pierde el sueldo. A ver, si hay un concubinato y hay un beneficio, una jubilación contributiva, el concubino tiene el mismo grado de concurrencia que un matrimonio legal. La convivencia tiene la misma concurrencia para la ley previsional argentina que el matrimonio legal. Pero si tu pareja es pensionado, sea contributivo o sea una pensión social, no heredás, no sos causaviente, no tenés derecho a este tipo de beneficio. Ni seas concubino, ni así estés casado, porque el derecho a pensión lo originó solo ese titular. A ver, ¿qué más? La próxima, Cookie Ríos Casotti. Soy pensionada, quiero saber cómo puedo hacer para inscribirme en el sorteo de la tablet. Te lo contamos hace un ratito. Tenés que entrar al Instagram de clarasalguero.ok, inscribirte. Tenés tiempo hasta el próximo sábado 20 de noviembre. La tablet está buena, chicos. Pantalla grande, batería liviana, larga duración, excelente. Y también se puede adaptar a personas mayores. Julio Gregory de Bahía Blanca, ¿cómo obtengo mi compu por ANSES? Esto lo hablamos la semana pasada. Es el plan Mi Compu, que es un convenio justamente entre ANSES, Mayores Conectados y el Banco de la Nación Argentina. El trámite lo tenés que hacer en cualquier sucursal de la banca pública y no hace falta que seas jubilado o pensionado y cobres tu beneficio a través del Banco Nación. A ver, no sé si hay más, yo sigo esperando. Uy, qué largo esto, Marcela Veiga. Vamos a ver, mi consulta, relación de dependencia, jubilación anticipada, 58 años, sin trabajo, cobrando seguro por desempleo, llego a los 30. Acá quiere preguntar si le corresponde la jubilación anticipada. La edad la tenés, pero el problema, y tenés los años de aporte, pero el problema que tenés puntualmente es que estás cobrando seguro por desempleo. Lo que tenés que hacer es probar que estabas desempleada al 30 de junio. Si fue con posterioridad, no vas a poder realizar la tramitación de la jubilación anticipada. A ver, ya nos tenemos que ir despidiendo, pero les contamos. Hemos tenido muchísimos temas en el programa de hoy, en el desarrollo del programa de hoy, que tienen que ver con las cuestiones sociales que aquejan a la gente y que tienen que mejorar. Hablamos con Darío Signorini todo el tema de la ciudadanía italiana y lo que está pasando con las legislaciones no ayornadas a la actualidad. Y estuvimos hablando además de todo lo que tiene que ver con el bolsillo, esto con lo que insistimos siempre con Damián Di Pace y que decimos, aquel que pierde, y más que nada cuando se trata de persona vulnerable, por más que la economía mejore, no recupera eso perdido, no recupera el poder adquisitivo. Y reparación histórica es realmente un temón de consulta permanente y que Adrián Trócoli ha dejado un capítulo abierto que tiene que ver en cómo sigue esta cuestión, que hay muchísima gente que está esperando. Nos tenemos que despedir. Gracias, Adrián Trócoli, gracias, Darío Signorini, gracias, Damián Di Pace. Bueno, y volvemos el próximo sábado a la 1 del mediodía, no nos extrañen, y sigan en A24, ya viene Javier Díaz en Todo en Uno, con todo su equipo. Acá lo estoy viendo a Salemi, cómo lo queremos a Salemi, a Javier Díaz. Bueno, chicos, gracias por habernos acompañado. Excelente fin de semana. Chao. Human Banking es tener beneficios pensados para ellos, como los jueves de jubilados, con el 50% de ahorro en farmacias y perfumerías con su tarjeta Superviel de débito. En una era de mucho banking, nosotros te seguimos ofreciendo mucho más de Human. La red de farmacias es el sistema de salud más eficiente del país para que accedas a tus medicamentos y recibas información del servicio farmacéutico adecuado. Millones de jubilados y pensionados pasan por las farmacias argentinas. Son historias cotidianas que compartimos con afecto, respeto y profesionalismo.